A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Llegó el momento que meditemos en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11 y en el versículo 27 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 27 en adelante. En este caso, le cito primero el título del mensaje de hoy. Al mensaje de hoy le he titulado ¿Cristianos vigorosos? Oiga bien, ¿cristianos vigorosos o un montón de inválidos a merced de Satanás? Hermanos, hermanas, estamos muy acostumbrados a que nos adulen los predicadores. Me refiero a nosotros como miembros de la congregación, al pueblo. Dirían en algunos lugares a los feligreses, a las ovejas. Estamos muy acostumbrados y siempre esperamos que los predicadores nos adulen. Como decimos en México, nos den por nuestro lado. Que hablen lo que nos gusta, lo que nos cae bien. Con esto no quiero que me malinterprete. Soy enemigo de los abusos espirituales o de los líderes abusivos, los que maltratan al rebaño. Soy enemigo de ellos. Pero a donde voy en este día es a la realidad. Que como le digo, en este tiempo, los hermanos en la congregación estamos muy acostumbrados a que nos adulen, a que nos hablen lo que nos gusta. Muchos llamados evangelistas que no son evangelistas, porque no es evangelista aquel que llega a una iglesia porque lo invitan a predicar y le dice al pastor qué quiere que les predique. Ese no es un evangelista. Por supuesto que no va a predicar cualquier cosa que maltrate al rebaño, sino que si a mí me invitan a predicar a una iglesia, no necesito que me digan qué necesitan. El espíritu que me lleva, que me guía a esa iglesia, me va a inspirar para dejar una bendición ahí, en aquel lugar, porque me debo prestar al Espíritu para que a través de mí el Espíritu se derrame en bendición en aquel lugar. Así es que estamos muy acostumbrados a eso, pero yo quiero que vayamos a la realidad de lo que es el cristianismo. Ahora le leo la palabra y comenzamos. Recuerde, le dije, Primera de Corintios capítulo 11, versículos 27 al 32. Y dice así: cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa,
porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Para comenzar, a mí me gusta mucho fijarme en los detalles. Yo les digo a veces, para ilustrarles el mensaje, para darles a entender mejor lo que les quiero decir, que cualquiera puede ser carpintero. Yo soy carpintero. Alguien va a decir: hermano Rodríguez, no le sabía esa virtud. Es que yo puedo hacer una mesa. Compro 4 pedazos de madera de 4 pulgadas por 4 y compro un pedazo de plywood, corto el cuadro del tamaño que yo lo quiera y solo la pongo encima de los 4 barrotes o los 4 pedazos de madera de 4 por 4 y le clavo los clavos y tengo una mesa. Es una mesa. Pero hay quienes hacen una mesa maravillosa que hasta en las patas de la mesa le ponen figuras como garras de algún animal o unos centros maravillosos, en fin, hacen algo precioso. Pero como le digo, yo puedo hacer una mesa. Y la diferencia entre lo que yo hago y lo que hace un carpintero profesional son los detalles. Y aquí es donde yo quiero que usted, mi hermano, mi hermana, ponga mucha atención. Porque para comenzar a leer esta porción de la Escritura, antes de empezar a leer, aparece una inscripción en letra negra que dice: tomando la cena indignamente. Cualquier cristiano que conozca un poco de la Biblia sabrá que aquí se está tratando un tema que tiene que ver con la cena del Señor. Pero déjeme decirle, lamentablemente la gran mayoría de cristianos solamente están enfocando su mirada en el rito eclesiástico que se celebra para recordar el sacrificio de Cristo, la cena del Señor. Pero estamos hablando del símbolo, estamos hablando de lo que significa el sacrificio del Señor. Estamos hablando de una imagen, pero debemos de mirar la realidad. Así esta porción se trate de la cena del Señor, nosotros debemos centrar nuestra mirada espiritual en el sacrificio real de Cristo Jesús. Ponga mucha atención a lo que le estoy diciendo, porque puede haber líderes que expliquen maravillosamente esta escritura hablando de la cena del Señor, relacionándola con el sacrificio de Cristo Jesús. Sin embargo, no enfatizan en la realidad que es el sacrificio de Cristo y se quedan solamente con una ilustración muy hermosa
de un rito eclesiástico, de un orden religioso. Y yo quiero invitarle a que desde un principio hagamos a un lado lo que es el símbolo, lo que esto significa, y vayamos directamente a la realidad. Y le quiero adelantar un poco. La causa de esta escritura, que no es otra cosa que una exhortación, un regaño, a una congregación cristiana, fue precisamente el producto o a raíz o como consecuencia de no haber tenido en un lugar especial la realidad que es el sacrificio de Cristo Jesús. Hermanos, esto es serio, y por eso al tema le titulé hoy: o somos cristianos vigorosos o somos un montón de inválidos a merced de Satanás. Le digo, no hay término medio. El Señor Jesús dijo: el que conmigo no junta, el que conmigo no reúne a las ovejas, solo las desparrama. El que no es conmigo es contra mí. Cristo mismo dijo en Apocalipsis: mejor fueras frío o caliente. No hay término medio. O nos entregamos a Cristo y desde el principio Cristo toma lugar en nuestra vida y le cedemos la dirección de nuestra vida para que a cada día, conforme nosotros le vayamos cediendo lugar a Cristo, vayamos madurando espiritualmente. O definitivamente es una pérdida de tiempo estar ahí metiendo nuestras manos en la dirección de nuestra vida, que a lo único que la vamos a llevar es a la destrucción en la cual vivíamos. Si no es la dirección de Cristo en nuestra barca, vamos a perecer. Si no es la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, el final será el mismo que llevábamos. Esto es serio, hermanos. Y aquí, comenzando, dice: cualquiera, y le digo, yo soy, decimos en mi tierra, muy curioso. Allá le decimos curioso a una persona que ve muchos detalles, que busca descubrir algo que le llama la atención. Aquí me llama la atención las primeras palabras: cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Me llama la atención la palabra cualquiera. Quiere decir que esto viene para todos. Esto quiere decir que no hay personas que estén exentas, que no entren en esto. Aquí entramos todos. Aquí entra el líder y entra el que apenas comenzó en el Señor. El Señor no tiene favoritos. O somos o no somos. Y dice así: cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, no digno, no tomando en cuenta la seriedad de lo que está haciendo, no dándole el valor que merece el sacrificio de Cristo Jesús. Oiga, hermano, esto está tremendo. Olvídese de la cena del Señor. Hermano Rodríguez, no le estoy diciendo que no lleve a cabo el servicio de la Santa Cena. No le estoy diciendo eso. Lo que le quiero decir es que a cualquiera que celebre la Santa Cena
y que no tome en cuenta lo que es realmente la vida en Cristo Jesús que hemos recibido por causa del sacrificio ya en lo espiritual, está por demás. No le sirve de nada que esté celebrando la cena del Señor, así la celebre todos los días. Hermanos, hermanas, el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, les dijo unas cosas terribles a los escribas y a los fariseos, a los más religiosos del pueblo de Israel. Les dijo hipócritas, les dijo parecen sepulcros blanqueados, les dijo cosas muy pesadas, precisamente porque no valoraban lo espiritual, pero todo lo que era simbolismo eran muy especiales en eso. Y no se olvide de lo que estamos leyendo. Aquí hay una llamada de atención muy fuerte a la iglesia cristiana en Corinto, y precisamente era porque no estaban viviendo una vida agradable a Dios, digna de haber nacido de nuevo, digna de haber sido lavados con la sangre de Cristo. Por eso dice aquí: cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Olvídese de la cena del Señor, como le digo. No le estoy diciendo que no la lleve a cabo, pero sí le digo, si la lleva a cabo, no viva solamente de estar llevando a cabo la cena del Señor cada noche. Aquí, cuando dice cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, se está refiriendo más directamente a la realidad. En otras palabras, a cada momento nosotros debemos estar conscientes. No le digo cada año. Yo me recuerdo cuando estaba en la religión popular hace muchos años. Decían, tienen que acercarse a Dios al menos una vez en la cuaresma. Quiere decir al menos cada año. Perdón, hermano, pero la religión y la realidad cristiana son dos cosas muy diferentes. Cuando dice aquí cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, no mire, no enfoque su mirada en la cena del Señor, en el acto, en el rito de participar de un pedazo de pan y una copa de vino. Y una vez más le recuerdo, no estoy diciendo que no se celebre, pero aquí vayamos a la realidad primero. Cada que nos despertamos, debemos de elevar a Dios una oración llena de agradecimiento por haber podido despertar en este mundo, por haber podido despertar y levantarse por su propio pie. Y después de darle gracias con todo su corazón, encomendarse al Señor y decirle desde lo profundo de su corazón: Señor, concédeme en este día una vez más hacer tu voluntad. Y usted mismo, yo mismo, decirle: Señor, no permitas que te ofenda, porque bastante te ofendí en 27 años. Yo tenía 27 años cuando me convertí a Cristo y ya lo había ofendido grandemente. Y yo, cada madrugada, si usted le pregunta a mi mujer, yo no me levanto corriendo y me voy a preparar.
me siento con mucho cuidado, con mucho respeto, y cierro los ojos y le doy gracias a Dios por haber despertado, porque estoy completo, porque no amanecí en un hospital, porque pude sentarme por mi propio pie con mis propias fuerzas. Y ahí le digo: Señor, no permitas que en este día te ofenda. Ayúdame, Señor, a entender tu voluntad. Permíteme que te tome en cuenta en mi vida y te ceda la dirección de mi vida, de mis pasos, de mis palabras, de mis acciones. Y muy frecuentemente le digo: Señor, tú que miras el futuro, si tú ves que hoy o mañana Rafael Rodríguez te va a ofender, va a hacer algo que te va a avergonzar, yo le digo con estas palabras: quítame la vida antes. Si tú ves que hoy más tarde te voy a avergonzar, quítame la vida ahora. A veces le digo en palabras directas: mátame, Señor, antes que vaya a ofenderte. Y es que nosotros, conforme a la palabra de Dios, recuérdela una vez más: cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Esto se refiere más directamente a la realidad. Comer el pan o beber la copa es estar consciente de haber creído en Cristo, que murió y resucitó por nosotros para que ahora tengamos vida espiritual. Si podemos nosotros estar hablando con Dios, es gracias al sacrificio que Dios mismo llevó a cabo en la persona de Jesús. De manera que nosotros, desde que nos levantamos, desde que nos despertamos por la mañana, tenemos que estar conscientes de que estamos en este mundo con un solo propósito: glorificar a Dios y ser instrumentos en las manos de Dios para que Dios sea conocido en su bondad, en su misericordia, por medio del sacrificio que llevó a cabo en Cristo Jesús. Así es que, mi hermano, mi hermana, esto está serio. Olvidémonos momentáneamente de la cena del Señor, que la cena del Señor no es más que el símbolo, el recordatorio de la realidad, que es lo que Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario y que complementó con la resurrección. De manera que estamos leyendo en la carta primera de los Corintios. Y si usted lee cuidadosamente desde el principio, esa congregación en Corinto era una congregación llena de bendiciones de Dios, pero llena de todo tipo de bendiciones. Pero era una congregación que no tenía claridad en lo que es la realidad de la vida espiritual. Pero hermano Rodríguez, ¿cómo puede usted decir eso? Porque era una congregación donde los hermanos de la iglesia eran muy dados a poner su atención en alguno de los que predicaban. Y uno se inclinaba al apóstol Pedro porque era el primero que predicó el primer mensaje allá en Jerusalén a los judíos. Era muy usado por Dios. Otros creían que
era necesario que Pablo fuera el mejor de los líderes, o que Apolos, un hombre también muy instruido en la palabra de Dios, o al final que Cristo Jesús. El asunto es que en la iglesia en Corinto había 4 grupos diferentes. Había una división terrible en la iglesia, como hay en muchas iglesias. Voy directamente a la iglesia del cuerpo de Cristo, como a la iglesia en el taller de Jesús el carpintero, que es una misma iglesia, solo con diferente nombre. Ya les voy a explicar un día por qué, pero voy directamente a ustedes que están acá en Estados Unidos, o que están en México, que están en Guatemala, El Salvador, Honduras, que están en Argentina, que están en Perú. Voy a ustedes. Que nunca se les ocurra, como miembros de la iglesia, hablo con los miembros de la iglesia, nunca se les ocurra inclinarse a cierto predicador porque les gusta cómo predica. Nunca se les ocurra decir, este es mejor que aquel. En primer lugar, ¿quiénes son ustedes para calificar y poder decir a quiénes Dios usa más? ¿Qué saben ustedes? Usted podría decir, hermano Rodríguez, ¿y usted sí sabe? No, yo estoy igual que ustedes. ¿Qué sé yo? ¿A quién usa más Dios? Lo que sí te digo, a cualquiera que Dios ponga a predicar lo va a usar de una manera especial. Entonces, le digo, cuando nosotros vemos aquí que dice, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente, se puede participar de la vida cristiana indignamente, sin decoro. Yo quisiera en estos momentos que pusiéramos atención y que viéramos esta porción de la Escritura muy fuera de lo que es la cena del Señor, porque muchos, por enfocarse solamente en la cena del Señor, que es un símbolo, es un recordatorio, dejan a un lado lo que es la realidad, lo cual estamos violando constantemente con nuestra vida cristiana mediocre. Fíjese lo que dice aquí en el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y el verso 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando dice muchos duermen, muchos hermanos se imaginan, muchos hermanos están teniendo mucho sueño. Por eso aquel que a cada rato se duerme en la iglesia es por eso. No, hermanos, cuando dice muchos duermen quiere decir ya muchos se murieron y muchos están enfermos. Qué tremendo que muchas veces, porque no tomamos en serio las cosas de Dios, comenzamos a descuidarnos espiritualmente y podemos estar llenos de enfermedades, no por las luchas que tenemos, fíjese bien, no por las luchas que tenemos en las batallas, sino por lo barato que vivimos la vida cristiana. Hermano Rodríguez, entonces usted piensa que en ocasiones nosotros estamos enfermos y a veces muy enfermos por causa de no tomar en serio las cosas de Dios. Sí, y hay veces que el Señor les quita la vida a muchos antes de que sigan adelante. Mueren prematuramente
se mueren antes de tiempo, se van en la víspera. Es triste, pero así dice la palabra de Dios. Entonces, aunque aquí es una escritura directamente enfocada a la cena del Señor, yo estoy haciendo a un lado la cena del Señor y estoy enfocándome en lo que es el alimentarnos realmente de lo espiritual. En otras palabras, cuando dice: cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, quiere decir que nosotros debemos tomar muy en serio la vida cristiana. Y desde que uno se despierta, lo primero, darle gracias a Dios, luego encomendarse en las manos de Dios, consagrarse a Dios y buscar de qué manera durante el día podamos agradar a Dios. Y al finalizar el día, al caer la noche, que podamos hacer una oración dándole gracias a Dios y diciéndole: Señor, te doy gracias por todo este día que seguramente en alguna manera te ofendí, pero no te avergoncé, Señor. Porque hay cosas que nosotros a veces hasta por negligencia ofendemos a Dios, o por ignorancia ofendemos a Dios, pero no lo avergonzamos, es decir, no caímos en un pecado vergonzoso como los que cometíamos antes. Y así nos acostamos en paz. Y mi madre decía: hijo, cuando te duermas, encomiéndate a Dios. Ella no era cristiana cuando yo era niño, pero decía: tienen que encomendarse a Dios al acostarse a dormir. Y decía: porque el sueño es pariente de la muerte. Tú te acuestas a dormir, decía, y no sabes si te vas a despertar. Así es que, hermanos, hermanas, debemos comer y beber, no enfocarnos en la cena del Señor, sino comer y beber espiritualmente. Aquí quisiera citarles una escritura, y esta se encuentra en Juan capítulo 6. Hay una escritura muy hermosa que yo quisiera leerles en estos momentos, y es Juan capítulo 6. A ver qué dice la palabra de Dios. Mire, aquí hay algo muy hermoso que seguramente usted lo va a identificar con esto que estamos leyendo en estos momentos. El verso 32 en adelante, Juan capítulo 6, versículo 32 en adelante. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Qué triste es cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios. Ahí estaba el pueblo de Israel. Ahí estaban aquellos a quienes Dios escogió. Y cuando los sacó de Egipto, en el desierto, les hizo caer pan del cielo, un alimento como pan que venía del cielo, y los alimentaba cada día. Y de pronto el Señor Jesús, ya estando delante de los israelitas, les dice: no miren nada más el pan o aquello que Dios les dio en el desierto como pan pequeñito que caía, porque Dios los estaba preparando para
para recibirme a mí, que vengo del cielo para dar vida a este mundo. Mira qué glorioso está esto. Y dice aquí en el versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Oiga esto: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Usted y yo, al creer en Cristo, nos unimos a Cristo. Somos uno con Cristo. Y nosotros no solamente debemos estar participando de un rito que para nada sirve si no valoramos la realidad. Se lo digo directamente: de nada le sirve participar de la cena del Señor si usted no valora la espiritualidad, la realidad del cristianismo. Y cuando dice aquí la palabra del Señor, el Señor mismo diciendo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Fíjese bien, yo soy el pan. El pan es para comerse. Yo soy el pan que ustedes se deben de comer. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Si vienes a Cristo y te unes a Él, siempre estarás saciado del alimento celestial. Si nosotros solamente vivimos una vida religiosa y no tomamos en serio la realidad de la unión con Cristo, déjame decirte, estamos perdidos. Estamos bajo la luz y no podemos mirar. Estamos con el pan entre nosotros y muriéndonos de hambre espiritual. ¿Sabías tú que hay iglesias completas muriendo de hambre espiritual y pregonando, predicando, anunciando al pan de vida que es Cristo Jesús? Dice aquí: el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, la pregunta es esta. El Señor les dijo allá en 1 Corintios 11, dice: si alguno come o bebe indignamente. Mucho se enfatiza que hay que participar de la cena del Señor, del símbolo de comer el pedazo de pan y comer y beber la copa, y que uno esté en buena relación con Dios. Estamos cayendo en la misma práctica que vivíamos antes. Le voy a decir por qué. Cuando yo era un jovencito, nos invitaban para prepararnos en la Cuaresma, para meternos en una meditación en las cosas de Dios, preparándonos unos 15 días para poder participar de lo que era la confesión y la participación de la comunión o la hostia que nos daban. Nos preparaban, decía, tienen que prepararse para poder participar de la comunión, para participar de la hostia, tienen que prepararse. Y yo le digo, hermano, hermana, nosotros no debemos prepararnos cada año. Nosotros no debemos prepararnos para participar de la cena del Señor, el símbolo, lo que participamos del pedazo de pan y de la copa con jugo de uva, algunos toman vino. Nosotros debemos estar conscientes que a cada instante que estamos vivos, tenemos que estar participando de Cristo Jesús. Por eso dice el Señor: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso nos da a entender claramente que hay que estar unidos siempre al Señor. Y como le digo, nosotros estamos expuestos a desviarnos del camino del Señor.
cuando no valoramos nuestra unión con Cristo. No valoramos nuestra unión con Cristo, inmediatamente empezamos a decaer espiritualmente. Y decayendo espiritualmente, en cualquier momento le damos una de las peores vergüenzas al Señor. Aquí quiero ir directamente al punto. En estos días pasados he recibido algunas cartas, algunos mensajes, donde me dicen: hermano Rodríguez, ¿por qué usted consiente a cierto líder en su ministerio, que es un sinvergüenza y que ha hecho muchos males, le ha dado muchas vergüenzas al Señor? ¿Por qué usted consiente? Y yo les digo: yo estoy acá, no está sucediendo aquí en el área de Los Ángeles donde yo conozco. Esto, me dijeron, es en otro país. Y yo les digo: yo no estoy de acuerdo con el pecado. Yo no estoy de acuerdo con el que esté haciendo aquello. Ya lo estoy investigando. Y tan pronto como descubra la verdad, lo voy a desconocer si es así. Del ministerio, que no mencione más que está con nosotros, si es así. Y ustedes, hermanos, oiga bien lo que le digo. Si me saben algo en Guatemala, a mí, que trabajé tantos años en Guatemala y todavía estoy allá, si me saben algo a mí, grítenmelo cuando esté allá, porque yo les voy a gritar el pecado cuando quiera que llegue. Y ustedes que me miran en El Salvador, si algo me saben, grítenmelo, porque yo les voy a gritar el pecado, en contra del pecado, en El Salvador y en Honduras y en México y acá en Estados Unidos. Porque no podemos engañarnos. O somos siervos de Dios o somos unos sinvergüenzas. Y yo todavía hasta el día de hoy digo: si yo estuviera acá para robarme el dinero de la gente, o para aprovecharme de las hermanas que se acercan a nosotros, o a buscar ayuda, o a poco a tendernos una trampa, pero no debemos estar ahí si es que vamos con los mismos sentimientos que nos movían antes. No podemos nosotros vivir una doble vida. O estamos para servir a Dios dentro del reino de los cielos, o vayámonos a arrastrarnos en el lodo, en el mundo. Porque ¿para qué estamos estorbando a la obra del Señor? Pero creo que ya me fui por otro lado. Volvemos al punto. Hoy estamos leyendo en la primera de Corintios capítulo 11 versículos 27 hacia el 32. Y estamos meditando en lo que es la realidad de la vida cristiana. Estamos haciendo a un lado hoy lo que es el rito, el servicio de la cena del Señor. Porque enfocarnos en la cena del Señor es enfocarnos en el simbolismo. ¿Por qué no nos metemos a la realidad? Y aquí dice: cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, fíjese bien, cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente. Nosotros podemos pensar, bueno, si nosotros cuando participamos de la cena del Señor no estamos bien con Dios, nos va a ir mal. No, perdóneme, nos va a ir mal. A cada instante que nosotros
no valoremos lo que tenemos. Por eso, mire lo que dice acá. Dice en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahí habla de tres cosas que suceden. Enfermos, que puede ser enfermedad física, debilitados espiritualmente, no físicamente. La enfermedad puede venir por causa de no tomar en serio las cosas de Dios. La enfermedad puede venir desde enfermedades simples a enfermedades terminales. Si usted me dijera, hermano Rodríguez, ¿usted cree que muchos cristianos se enfermaron y se agravaron y murieron por no valorar la seriedad de su vida cristiana? Sí, y muchos están así. Y si alguno de los que me está mirando o escuchando tomar en serio las cosas y sintiera que Dios le está hablando y se arrepiente y derrama su alma delante del Señor, créame que se levanta sano. Pero aquí hay tres cosas muy importantes. Dice, por tal razón hay algunos enfermos. ¿Por qué? Por no tomar en serio las cosas de Dios. Porque ha estado ahí perdiendo su tiempo, porque no las hace de su corazón. Está viviendo en una religión, una vida religiosa nada más. Hay muchos débiles. Por eso le decía desde un principio, el título del mensaje de este día es ¿cristianos vigorosos? ¿Somos cristianos vigorosos? ¿O solamente somos un montón de inválidos a merced de Satanás? Acá atrás usted puede ver una imagen. Para los que me miran por la televisión, acá detrás mío aparece una imagen con un león devorando un débil ciervo, un venado, vamos a decir ahí. Lo vemos al león con esa fiereza, con esa fortaleza. Lo miramos teniendo en sus fauces a un ciervo que por su debilidad lo atrapó y lo mató. Hermanos, hermanas, oigan bien. O somos cristianos vigorosos, fuertes para darle batalla a Satanás y sacarle las almas, o vamos a ser siempre un montón de inválidos siendo presa del mismo Satanás. No hay más. Y como les digo, todo está aquí en lo que dice: cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Ya no vamos a alcanzar a meternos en esto, pero dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso está tremendo. Y luego dice en el versículo 28, por tanto, por tal razón, pruébese cada uno a sí mismo. Haga un análisis de conciencia. Analícese usted mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pero no lo hagamos solamente en la participación de la cena del Señor, sino cada día, desde que amanece, desde que nos despertamos. Cada día nosotros debemos de hacer esto. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada día, fíjese bien, nosotros mismos nos demos cuenta, nos recordemos que hemos nacido de nuevo, que Cristo está unido a nosotros y Él debe vivir nuestra vida, que somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo debe guiarnos
a cada instante. De esa manera estaremos participando, fíjese bien, de el alimento espiritual. No le voy a llamar la cena del Señor, el alimento espiritual, lo que recibimos de Dios y nos da vida, que es el sacrificio y la resurrección de Cristo. Solo así estaremos viviendo dignamente. Entonces, esto viene a traer al final que lo que nosotros tenemos que hacer es que a cada instante de nuestra vida analicemos qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos haciendo, y que estemos conscientes que sea el Espíritu Santo el que nos está guiando. Solo así estaremos viviendo una vida digna. De otra manera, estaremos viviendo una vida indigna, que desde un principio comenzamos a ofender a Dios, y si no recapacitamos, si no volvemos en sí, como el hijo pródigo, terminaremos en el mismo lugar de donde nos sacó el Señor. Hermanos, esto es serio. Esto no es cualquier cosa. Sin embargo, en estos momentos quiero detenerme aquí, porque no me gustaría entrar en otro tópico, en otra cosa que nos necesite llevar por más tiempo para que podamos asimilar lo que hemos recibido. Pero yo creo que más o menos usted ya sabe por dónde es que nos lleva el Espíritu Santo. En primer lugar, por causa de la profanación, por causa de no tomar en serio las cosas de Dios, es que vino la reprensión a la iglesia en Corinto y que estamos leyendo aquí. Entonces, hermanos, hermanas, veamos las cosas más espiritualmente y menos literalmente. Veamos las cosas más espirituales y menos religiosas. Vayamos más a la realidad y no nos envolvamos nada más en los simbolismos. Y si usted dice, hermano Rodríguez, ¿qué mensaje nos está dando hoy? No me mire a mí. ¿Qué mensaje nos está dando a todos nuestro Dios que tanto nos ama? El mensaje no es mío. Yo soy un instrumento a través del cual el Señor trae el mensaje, aún para mí mismo. En este momento se lo estoy compartiendo, pero entre la 1 a las 4 de la madrugada me tenía el Señor a mí solito, ahí ajustándome la cuerda. Ahora que ya se lo doy, solamente me libero de lo que Dios me tuvo ahí solo. Ahora ya somos varios. Pero no crea que me estoy ensañando con usted. Muchos piensan, uy, el hermano Rodríguez nos dio bien duro hoy. No, perdóneme, yo no tengo nada que ver en eso, en amenazar o en ajustar o en azotar. Yo no tengo nada que ver en eso. A mí también me ajustan, a mí también me azotan cuando es necesario, pero no es mío el asunto. Es Dios el que nos está hablando en este momento. Me he detenido bastante en este punto. Es muy amplio, es muy profundo, y le vamos a sacar todo el jugo posible, toda la savia posible, toda la esencia la vamos a sacar
para crecer espiritualmente. Ojalá que todos me hayan entendido. Aquí me voy a detener.